Bien, pues saludemos a nuestros invitados. Claro que sí, está con nosotros Emilio Davis, cofundador de Kipil, que veíamos ya ahí en Kipu, perdón, que veíamos en la nota, y Ramón Rodríguez. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos también, gerente general de Trabajando. A ver, y en este caso, Emilio, es una empresa, usted una política que ya tienen adoptada hace tiempo. En ese momento, con una economía que era tal vez mucho más estable, donde la variación era un reajuste a los sueldos año a año, podría haber hecho así. ¿Por qué optan por pasar la UEF? Bueno, históricamente, efectivamente lo hacíamos año a año. Todos los eneros reajustábamos con el IPC acumulado del año. Este año, y estábamos acostumbrados a tasas bajas de inflación, por lo tanto no era tan relevante hacer el cambio. Este año decidimos acelerar el periodo en que vamos reajustamos mes a mes. A partir de este mes, es una medida reciente. A propósito del momento internacional que estamos viviendo y el momento nacional que estamos viviendo. Y de particularidades de nuestra empresa. Nosotros, como dije en la nota, recibimos y cobramos normalmente reajustado. Entonces, para nosotros, nuestra estructura de costos va subiendo junto con la UEF. Por lo tanto, nos parecía razonable transmitir ese nivel de tranquilidad a nuestros trabajadores y trabajadoras, traspasando también ese ingreso en el sueldo. Ahora, antes de ir con Ramón, que sé que tiene una visión discrepante respecto de los beneficios de pagar en UEF los sueldos. ¿Por qué ustedes lo pudieron hacer y cómo han hecho viable todo esto? Porque ya lo veíamos en la nota, muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, prácticamente quedarían fuera de competencia porque se le elevan mucho los costos, decían ahí en la nota. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Es bien interesante porque nosotros no lo estamos planteando como una política pública, no estamos diciendo que las empresas deberían hacer así, nosotros estamos diciendo que nosotros podemos. Ya. Nuestra estructura de costos... ¿Y por qué ustedes pueden? ¿Cómo lo han podido hacer? Porque se juntan dos o tres cosas interesantes. Una es que efectivamente nuestros ingresos están indexados a UEF, por lo tanto, para nosotros los costos aumentan, estaban aumentando más lento que los ingresos. Por otro lado, estamos en un momento sólido de la empresa. Tenemos números azules, estamos creciendo y no dependemos de inversión. Y hoy día también está bien restringida la inversión. Por lo tanto, tenemos un buen momento para hacerlo. No estamos diciendo que el resto de las empresas debería hacerlo y entendemos los problemas macroeconómicos que podría tener que nos pasemos a UEF. Si al final, si todos empezamos a pagar los sueldos en UEF, es empezar a usar la UEF como una moneda corriente, dejar de usarla como una moneda indexada. No estamos recomendando eso. Estamos diciendo que nosotros podemos hacerlo. Ya, Ramón, y ahí cuando uno dice, bueno, ya, ok, esta era la situación de equipo que lo podía hacer. Pero es que si no, ¿quién está pagando ese delta? Somos cada uno de nosotros, porque en definitiva a mí me cobran en UEF el arriendo, el colegio. Entonces, yo pago en UEF pero gano en peso. Y por más que la UEF no sea una moneda, como bien lo decía Emilio, sino que es una medición, pero en definitiva yo tengo que pagar con un reajuste constante que no se refleja en mi sueldo. Bueno, ese es parte del problema del IPC, cuando se ajustan los costos y no los ingresos. Ahora, aquí hay dos cosas que están claramente, lo dijo Emilio. Una cosa es desde el punto de vista de los empleados, de los trabajadores, y otra cosa es desde el punto de vista macroeconómico. Sin entrar en mayor tema en lo macroeconómico, que estamos lejos de ser expertos, se puede llegar a producir un efecto bola de nieve. O sea, suben los sueldos, suben los precios, suben los sueldos, suben los precios, y al final del día es un efecto bola de nieve que lo único que nos traería es mayor inflación. Desde el punto de vista de las personas, que donde nos duele el bolsillo, nosotros desde Trabajando.com sí vemos que algunas empresas están, como lo hizo Kipu, tratando de hacer más frecuente esa actualización, que eso es algo que estamos viendo. Y otra cosa son algunos beneficios puntuales. Aquí todo depende de cuál es la competitividad que tiene cada empresa y cómo puede atraer a las mejores personas. Ese yo creo que es el punto clave. Hay empresas que les es muy difícil porque cobran en pesos, sobre todo el mundo pyme, el mundo retail, que cobran en pesos, les es muy difícil indexar costos permanentemente al alza. O sea, si los sueldos van subiendo, mis costos van subiendo, por lo tanto yo tengo que seguir subiendo precios. Entonces es una conversa muy complicada. Hay algunas empresas que pueden avanzar, otras que no, depende del mercado. Nosotros hemos visto que esto puede ser tan duro como incluso dejar de pagar en pesos y empezar a pagar en otras monedas que sean más estables, como el dólar, por ejemplo. Si uno ve mercados como Argentina, muchos sueldos ya se están pagando en dólar por este mismo efecto de tratar de mantener acotados mis costos y poder predecir finalmente cómo yo estoy entregando ese precio. ¿Sabes qué? Me interesa que nos expliques así con peras y manzanas esa propuesta que entiendo a ti te parece el camino más viable.
que algunos beneficios al menos de tus ganancias como trabajador tengan una componente UF. ¿Cómo sería esto? Porque en el fondo tenemos que tratar de pensar en algo que sea un salvavidas, porque cuando tienes un sueldo grande y hay inflación, los precios suben, pucha, tú decís, oye, que está cara la carne, ya, pero la seguís comprando o buscas otra marca, en fin. Pero cuando el sueldo son 300.000 pesos, ¿ah? O 400, que es la inmensa mayoría, y están ganando las mismas 400 lucas y resulta que el puro arriendo les subió no sé cuánto por concepto UF o todos los precios. Ahí sí que duele porque no te alcanza para nada, po. Entonces, sí, pero ahí tenemos otra discusión que es si los sueldos deben ser más altos o no. Yo creo que hay que separarla porque definitivamente a todos nos duele. Los sueldos altos o los sueldos bajos. Pero más al que quedas claramente, fuera de juego, claramente, ¿no? Las personas más vulnerables están más expuestas a incrementos de precios, sobre todo los que hemos visto mucho desde los alimentos, desde el día a día en ese aumento de precios. Lo que no se pueden eludir. Lo que no se pueden eludir. Ahora, contestando tu pregunta, claramente algunas empresas pueden entregar beneficios. El tan esperado aguinaldo de fin de año o el aguinaldo de fiestas patrias, muchas empresas ya lo tienen indexado UF para que ese premio, entre comillas, pueda ser al mismo valor y yo pueda efectivamente disfrutar de esa cosa extra que está. Ahora, nuevamente, las empresas están haciendo algunas negociaciones, están teniendo algún tipo de actualizaciones, pero no así de frecuente, porque de alguna forma las empresas tienen que poder manejar sus costos de forma predecible. Y si eso queda indexado al IPC, básicamente dejaste de controlar tu negocio y lo empieza a controlar la economía y cosas que incluso pueden estar llamadas. El IPC hoy día no es solo efecto interno, lo han dicho los economistas que también es un efecto externo. Entonces eso hace que nuestra economía pueda llegar a sufrir mucho más si está indexada sobre todo en costos fijos de producción. Emilio, y ahí volver con la situación que viven ustedes. Me imagino que la respuesta obvia de todos los trabajadores es muy agradecidos, producto de que tienen una concordancia respecto de lo que son, cómo suben sus gastos y cómo sube su sueldo, cómo se reajusta. Pero ¿es viable en el largo plazo? ¿Qué pasa si en algún minuto ustedes no viven el momento de bonanza que tienen en este instante y tienen que decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que volver a los reajustes que hacíamos antes, tal vez con plazos más largos, cuando el costo de la vida sí está subiendo de manera importante. Creemos que es viable de largo plazo para nosotros, nuevamente, por la estructura de costos que tenemos. Entonces, efectivamente, nuestros costos van a ir subiendo y nuestros ingresos van a ir subiendo más o menos amarrados. Entonces, creemos que es una iniciativa que podemos sostener en el largo plazo. Hoy día el compromiso es por 12 meses, pero queremos analizarlo nuevamente en un año. Efectivamente. Claro, ustedes cobran en UF. Nosotros cobramos. Nosotros somos un medio de pago principalmente, eso es nuestro principal negocio, por lo tanto nosotros cobramos un porcentaje de las transacciones que ocurren. Claro. Si las cosas suben, como nosotros cobramos un porcentaje de eso, nuestro ingreso sube. Claro, entonces está muy indexado en el fondo, ustedes tienen por el modelo de negocio tienen la virtud de que todo galope al mismo tranco, ¿no? Entonces no hay desbalance. Pero lo que tú decías también, claro, es complejo cuando son empresas, sobre todo pymes, de otra naturaleza. Porque ahí tendrías que, no sé, una persona que vende verduras, palta. Claro. Tendría que cobrar la palta, no sé, por un cuarto UF o media UF, para que la cosa se balancee. ¿A eso te refieres tú? Que es más difícil controlar es mucho más difícil. Y al final del día, nosotros al menos desde trabajando.com lo que recomendamos es escuchar a las personas. Hoy día sí, en las frecuentes encuestas que nosotros hacemos, efectivamente la renta es una de las mayores preocupaciones, pero hoy día tienen mucho más preocupación respecto a la flexibilidad, respecto de poder trabajar desde la casa si se pudiera en un modo híbrido. Esas cosas hoy día están mucho más demandadas incluso que solo el sueldo. O sea, al final del día todo esto compone un entre comillas, sueldo emocional, que es la renta, es el tiempo, es la flexibilidad que yo tengo. Y hoy día los trabajadores, la gente joven está demandando mucho más eso que un sueldo particular específico. Entonces yo creo que hay que escuchar a la gente para poder definir políticas de atracción de talento y de gestión en las empresas. Eso es lo más importante y en los que nosotros nos preocupamos de trabajar con ellas para que sean más efectivas. Ramón, pero sabes que ayer hablando con economistas me decían que probablemente de manera indiscutida, y no solamente en nuestro país, sino que en otros países también, para lograr estabilizar un poco la economía tenemos que ir intentando llegar a una recesión. Que todos le tenemos mucho miedo. Sabemos que una recesión es crisis, sabemos que una recesión es pérdida de empleo, pero que es la única forma para evitar que una inflación siga subiendo. ¿Es ese el camino, crees tú? ¿Hay alguna opción alternativa?
Desde el punto de vista del mercado laboral, y que es un mercado, como bien dice la economía, o tú ajustas por precio, o sea, por el sueldo, o ajustas por la cantidad. A mí no me gustaría que se ajuste por la cantidad. Yo creo que hoy día tenemos que hacer un esfuerzo, y si hay una situación de economía difícil, tenemos que tratar de restringir nuestros costos. Cuando uno dice comúnmente hay que apretarse el cinturón, y eso es lo que tienen que hacer hoy día desde nuestro punto de vista. Yo creo que en el momento que tenemos hoy día, que no tenemos todavía recuperados todos los empleos después de pandemia, ponerle una presión adicional es más complicado. Entonces yo creo que es importante que cada compañía pueda definir bien sus políticas, que puedan atraer a las personas, pero si hay que ajustar por algo, yo prefiero que alguien tenga trabajo, aunque no esté ajustado, a que no tenga trabajo. Claro, que tengan trabajo, aunque sea un sueldo... Aunque no sea el sueldo ideal, o aunque yo haya perdido poder adquisitivo, que básicamente es lo que pasa cuando sube el IPC y no se me ajusta mi sueldo. Claro. Emilio, y ahí, por definición, ustedes son una empresa de innovación. Por lo tanto, ¿hay soluciones innovadoras que podrían ayudar en este proceso que tradicionalmente conocemos como que aumenta la demanda, entonces, por lo tanto, los precios podrían llegar a caer y eso produce todo un dominó de consecuencias que nos van llevando a la inflación que estamos viviendo y de manera rápida? Porque se habla de la dolarización también del mercado, pero tampoco es una buena alternativa aparentemente. Yo creo que lo más razonable es ir a un modelo más solidario, en que no compartamos los gastos, o sea, que los gastos no se los lleven, que el costo no se lo lleven los trabajadores solamente, sino que bajemos las utilidades. Tú hablabas de colegios que cobran UF, bueno, pasen a cobrar en pesos, que las deudas sean en pesos. Si vamos a pedir responsabilidad macroeconómica, pidámosela a todos los actores. Entonces, no hay una fórmula mágica, no vamos a salir de esto muy rápido. La crisis es enorme, todos los países inyectaron mucha liquidez a las economías para COVID, después vino la crisis, la guerra en Ucrania, suben los commodities. Hay un escenario bien terrible en torno con presiones inflacionarias. Entonces, no vamos a salir mágicamente de eso, pero sí solidariamente. Sí, es súper punto. Yo creo que ahí Ramón también coincide. ¿Cómo no vamos a coincidir con eso? Y increíble cómo la economía... a gran escala o en una cosa más de familia, es lo mismo. O sea, estos momentos de altos precios golpean a las familias que menos tienen. Estos momentos de inflación tremenda y de problemas mundiales e internos permiten que los países que son más ricos tengan más cartitas bajo la manga para capear la ola. Por ejemplo, Estados Unidos, que también está pasando por precios altos y por todo esto, pero pucha, es una economía tan grande que el presidente Biden puede decir, oye, vamos a pararlo el impuesto a los combustibles. ¿Cierto? Lo vamos a parar. ¿Y por qué lo pueden hacer, dirá la gente? ¿Y por qué aquí en Chile no? Porque somos un país así de enano. No tenemos la espalda que ellos pueden asumir ese gasto, ¿no, Ramón? Sí, pero tocando un punto que yo creo que sí podemos moverlo, que es la innovación y la productividad. O sea, al final del día yo puedo tener costos de una empresa, ya sean bienes materiales o las remuneraciones que estoy pagando, pero también hay un espacio que es donde yo agrego valor, que es la innovación y la productividad. Si nosotros somos capaces como economía, como país, de trabajar en la innovación, de trabajar en la productividad, voy a poder tener sueldos más altos o ajustados y que ese no sea el factor más importante de ajuste en el valor del servicio o producto que yo entrego. Entonces, ahí es un punto súper importante que como país sí podemos atacar con innovación y con productividad básicamente el mercado laboral. Si lo hacemos así, van a ser las personas las que efectivamente, que hoy día puede ser que estén sufriendo porque no estamos atacando bien esos puntos, pero si atacamos con innovación, con flexibilidad y con productividad, es muy probable que sí las personas puedan mantener su poder adquisitivo, poder tener remuneraciones mejores, incluso más acorde a mercado, pero hay que enfocarse en esos puntos que son lo importante y que se pueden hacer con política pública de forma transversal. Ramón, muy cortito, ¿cuándo deberíamos ver el momento de la crisis más complejo? Porque sabes que muchas personas dicen, ya bueno, pero logré pasar esta etapa y se ve que sigue subiendo los precios históricos ya a estas alturas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo deberíamos vivir la situación más difícil para poder después empezar a respirar un poquito más tranquilos? Mira, yo lamentablemente no tengo una bola de cristal que poder contestar cómo está la economía. Lo que sí te puedo decir, desde los datos que nosotros vemos en trabajando.com del mercado laboral, es que todavía tenemos un espacio de crecimiento respecto del año anterior. O sea, todavía se siguen recomendando ciertos empleos, pero ese crecimiento muy grande que tuvimos
entre septiembre y enero de este año, hoy día está plano. Entonces, hoy día nosotros vemos que el mercado está ajustando, está reclutando menos, está incluso con una buena cantidad de vacantes, pero cuando se publican las ofertas de sueldo, quizás antes decían necesito 3 vendedores, hoy día dicen necesito 2. Entonces hay que tener cuidado y nosotros vemos que por lo menos desde hace 3 meses el mercado laboral está bastante plano en términos de generación, mejor que el año pasado, pero hay que tener cuidado que el número que vemos está bastante estable y eso nos preocupa porque todavía quedan empleos por recuperar. Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Emilio Davis, cofundador de Kipu, también muchísimas gracias. Que les siga yendo bien. Muchas gracias. Gracias a los dos. Rafa Venegas.